Hola, buenas noches para todos. En la clase de hoy vamos a ver o a estudiar uno de los conceptos fundamentales en los temas de física. Y para esto, pues hemos estado acá, o nos hemos encontrado acá mejor, con la compañera Lady Joana Romero y el compañero John Salgado, para explicarles el tema básico o fundamental que es la fuerza. Pasemos entonces la diapositiva, gracias. Entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza es la capacidad para mover algo que tiene peso o hace resistencia al movimiento cuando se le hace o se le aplica esa fuerza, ¿sí? Pero también puede hacer alusión a cuestiones físicas, humanas, también, no solamente que tienen que ver con la parte matemática o física, sino también pues del comportamiento humano, que tienen que ver con la vitalidad, intensidad, puede también hacer algún tipo de referencia a la violencia física o moral y también nos puede hablar sobre temas de poder, autoridad. Eh, la palabra fuerza, la etimología o la raíz de la palabra fuerza viene del latín fortia, pues, que nos indica pues como tal lo que ya hemos hablado. Vamos a ver entonces de qué nos habla la fuerza en la física. Pasemos porfa eso, gracias. Entonces, la fuerza en la física es un fenómeno, valga la redundancia, físico, capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y o estructura que puede generar, dado esas acciones, una pequeña o dependiendo de la fuerza, una deformación de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección o intensidad dado. Listo. Ya que vimos el concepto de física, ahora vamos a ver o vamos a hacer mejor un pequeño quiz, que es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la clase. Unos pequeños quiz después de cada definición. Démosle clic ahí, porfa, para explicar cómo va a ser el quiz. No, espérame que eso, al quiz, en la flechita. Bueno, entonces el quiz número 1 es pues sobre la fuerza, obviamente, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Es un quiz muy interactivo. Solo es seguir las indicaciones, como darle ahí clic en empezar. Entonces, la primera pregunta es sencilla, la acabamos de ver. ¿Qué es fuerza? Entonces tenemos tres opciones, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, le damos la opción equivocada? Bueno, o ya sapié, una opción incorrecta, como por ejemplo la que dice, lo que Yoda enseña a los Jedi en Star Wars, ¿sí? Que ahí hablan de la fuerza, entonces de pronto a alguien que le gusta la ciencia ficción se puede confundir. Entonces nos sale error, pero podemos darle clic en volver a intentar y buscar la definición correcta, que pues es la que acabamos de ver, que fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Si le damos clic ahí, veamos qué sucede. Pues ahí nos recarga la respuesta y si le volvemos a dar clic, nos va a mostrar unos puntos fuerza que vamos a ir acumulando a lo largo de la clase, a lo largo de los quizzes y dado eso, dado a esos puntos fuerza, pues vamos a ir ganando ciertos niveles y al final pues eso nos dará un nivel muy interesante al final de la clase. Listo, sacámonos de ahí y vámonos entonces con el compañero John Salgado. Bueno, un saludo para todos. Bueno, retomando la definición que hizo nuestro compañero Felipe sobre la fuerza, tenemos los principios de la fuerza. Sin ellos tenemos la aceleración y las deformaciones. Las fuerzas también pueden producir aceleraciones en los cuerpos. Por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza sobre un balón lanzándolo a la canasta, ¿no? Ahí estamos aplicando una especie de fuerza. El balón cambia su velocidad, es decir, adquiere una cierta aceleración. También podemos pues, aplicarlo en un objeto, ¿no? La fuerza se puede aplicar si tocamos. Tenemos un objeto acá, tenemos una superficie y al empujar ¿sí? un objeto, pues estamos generando fuerza, adquiriendo su aceleración el objeto.
cuando lanzamos una piedra a un estanque o cuando abrimos una puerta. ¿Sí? Ahí estamos aplicando una fuerza. Los equipos de medición primario generan el vector fuerza a partir del uso de masas, pesos muertos, que se colocan en reposo sobre un cuerpo, y en conjunto con la atracción gravitacional del lugar donde se encuentra, atracción gravitacional, se pueden determinar la cantidad de fuerza que está aplicando. Cuando hablamos de deformaciones, es que aplicamos una fuerza a un objeto elástico, se produce una deformación en el objeto, y si vamos a ejemplarizarlo, pues tenemos como base los resorticos que los estiramos, ¿no? Los estiramos, ellos pues se deforman, pero al soltarlos ellos vuelven a su versión original. Pasamos a la siguiente diapositiva, compañera, por favor. También tenemos, pues aquí están las características de la fuerza, que tienen sus unidades. Las propiedades son pues intensidad, y pues ahí nos vamos a la dirección. También tenemos un sentido y un punto de aplicación. Y estas se pueden distinguir entre la fuerza de contacto y la fuerza de distancia. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño quiz, ¿sí? Aplicando pues la didáctica que hizo nuestro compañero Felipe. Empezamos una vez, compañerita. Entonces le damos a dar clic y entonces nos dice que es la fuerza un vector. ¿Por qué? Entonces vamos a encontrar pues tres posibles respuestas, pero con una correcta. Entonces, no sé, leamos, una tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? La otra era por qué se le pone una flechita encima. Y la otra es la fuerza no es un vector. Entonces, ustedes muchachos pues escogen la respuesta correcta, la que ustedes crean correcta. Y si les da error, pues lo intentan de nuevo para que haya implemente su respuesta correcta. Esa era la primera, la segunda no. Entonces, ensayamos con la primera, que esa es, tiene magnitud, dirección y sentido. Esa es la respuesta a nuestra pregunta. Entonces, la compañerita Lady nos va a indicar, pues, la siguiente diapositiva. Hola, espero que estén todos muy bien. Yo les voy a hablar sobre tipos de fuerza. Bueno, sabemos que en física podemos distinguir diferentes tipos de fuerza. A continuación les voy a presentar algunos de ellos. Entonces, podemos hablar de fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto se dividen en fuerza de empuje, fuerza de fricción, fuerza de tensión. Por ejemplo, sabemos que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, si nosotros empujamos una bola en una superficie, pues esta va a terminar parándose en algún momento. Pero pues esto no está contradiciendo el fenómeno pues al principio de la inercia, sino que cuando no se le aplica ninguna fuerza, pues no debería moverse. Entonces, ¿la cuestión cuál es? El hecho de que la bola termine parando significa que durante su movimiento existió una fuerza, pues una fuerza invisible, y esta provocó que la velocidad de la pelota fuera disminuyendo. Entonces, esto es lo que le conocemos como fuerza de rozamiento. También podemos hablar sobre la fuerza de tensión. Un ejemplo, cuando tenemos hilos o cuerdas, pues estas sirven para transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Ejemplo, si en los extremos de una cuerda se están aplicando fuerzas iguales y
a la vez son contrarias, pues la cuerda se va a poner tensa, porque pues uno está jalando de la izquierda, el otro de la derecha, entonces van a terminar denominando pues como una tensión de la cuerda a cada una de las fuerzas que está soportando pues sin romperse. A continuación vamos a realizar también otro quiz, otra preguntita, así como las que ya se vienen realizando, con las cuales que pretendemos motivar al estudiante, que él se interese por el tema, que sea más ameno, que a medida que vamos dando la teoría y los temas, pues el estudiante también tenga la posibilidad de interactuar. Entonces acá, bueno, nos encontramos con otra pregunta. Le vamos a dar a empezar. Entonces dice, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Nos están preguntando por las unidades. Si dice que es NS, bueno, otra opción es newtons y otra opción de respuesta es Isaacs. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, en las dos primeras puede haber de pronto como cierta duda entre los estudiantes. De pronto muchos dicen, ah, sí, es que era Isaac Newton, entonces, pues, entonces pueden poner ahí, por ejemplo, esta. Y pues lo mismo, si la respuesta es incorrecta, nos da la oportunidad de volverlo a intentar hasta que ya el estudiante pues de verdad sepa cuál es la respuesta, que en realidad va a ser afirmativa. Lo mismo al finalizar. Al finalizar entonces el juego, dice que se ha ganado otro punto de fuerza. Entonces cabe resaltar que a los estudiantes en un inicio se les va a decir que vayan sumando sus puntos de fuerza, ¿cierto? Para que al finalizar pues como que se haga la suma y darles un incentivo. Bueno, volvamos acá a la presentación. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la fuerza a distancia. La fuerza a distancia, podemos hablar de ella sobre la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esta resulta la interacción entre dos cuerpos sin que exista un contacto físico. Entonces, ahí volvemos a poner como el ejemplo la fuerza gravitacional y la electromagnética. Bueno, la fuerza gravitacional es un tipo de fuerza a distancia que se define como un fenómeno físico en el que los cuerpos con una determinada masa se atraen entre ellos. Es decir, siempre que se encuentra dentro de un campo gravitacional, la gravitación es especialmente importante en los cuerpos de masa, como por decir los planetas. En este sentido, es que la gravedad indica el peso de un cuerpo. Bueno, hablamos de la fuerza magnética o la fuerza electromagnética. Bueno, esta se refiere a la fuerza que tienen los cuerpos cuando sus partículas se atraen o se repelen, pues es según sus cargas eléctricas. Por ejemplo, los cuerpos que tienen cargas iguales sabemos que se repelen y pues que aquellos que tienen cargas diferentes se atraen. Cuando este tipo de fuerza ocurre en los cuerpos que están en movimiento, podemos decir que se están generando campos eléctricos. Un ejemplo de estos, por ejemplo, en la ley de Snell, se hace evidente esta generación de campos. Ahora vamos a continuar con fuerza de rozamiento o con fuerza de fricción, que nuestro compañero John nos va a hablar un poquitico sobre ellas. No, la idea se la comento yo. Ah, bueno, Felipe. Listo, dale. Bueno, ya la compañera nos había aclarado varias fuerzas, en especial las que no tenían, por así decirlo, algún tipo de contacto. En esta, el contacto es sumamente importante, pero antes de explicar en sí la fuerza, recordemos que hay una ley o un principio también físico que dice que a toda acción le precede una reacción. Y eso es prácticamente lo que aquí sucede.
Cuando hay la acción de una fuerza sobre una superficie, pues va a haber una reacción de la misma cantidad o del mismo módulo, de la misma magnitud, que se opone a ella en su dirección contraria. Eso es lo que es la fuerza de rozamiento o fricción en una superficie. Como tal, ese coeficiente o rozamiento depende de si es mayor o menor del tipo de superficies que entren en contacto entre sí. No es lo mismo el rozamiento entre dos superficies totalmente ásperas, su coeficiente de rozamiento va a ser mayor al coeficiente de rozamiento entre dos superficies totalmente pulidas, lisas, no sé, pongamos un ejemplo, un metal bien pulido, bien liso, que entre en contacto con el hielo, una capa de hielo. Entonces prácticamente ahí el coeficiente de fricción y por ende su fuerza de rozamiento va a ser casi que cercano a cero. No podemos decir que sea cero, pero sí muy cercano. Entonces, como tal, este es el principio de rozamiento. Ahí continuamos con la fuerza estática, que ya nuestro compañero John nos la va a explicar mucho mejor. Bueno, continuando con nuestras definiciones de fuerza, tenemos la fuerza estática y la fuerza dinámica. ¿Sí? Pues la estática nos refiere a la poca variación de la intensidad, lugar o dirección de la fuerza, que actúa sobre un cuerpo, por lo que ésta suele ser constante. Por ejemplo, el peso de una casa, ¿no? La fuerza que actúa en la casa, ¿no? Hasta abajo, y la de empuje, pues genera lo que es la fuerza estática. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos, de pronto, podemos observar un carro en reposo, un automóvil en reposo, está generando este tipo de fuerza también. Luego tenemos la fuerza dinámica. Luego tenemos la fuerza dinámica. Ahí se me perdió por acá. Ya. Entonces, esta pues, como la palabra nos refiere, sobre dinamismo, ¿no? Entonces es la fuerza que varía de manera violenta de dirección, ¿sí? Punto de aplicación o intensidad. Por ejemplo, cuando tenemos una masa y de repente pues es impactada de repente, ¿no? Hay que empezar cobra vida la palabra de repente cuando es golpeada por otro objeto, ¿no? Aquí aparece una fuerza impactando un cuerpo en reposo. Vamos a hacer el siguiente quiz como lo veníamos haciendo antes los compañeros. Entonces, vamos a responder la pregunta de qué es la fuerza, ¿no? Entonces, 2 de 5. Tenemos puntaje no. ¿Por qué la fuerza es un vector? Porque la fuerza es un vector. ¿Cuál de las tres respuestas es la correcta? Porque tiene magnitud, dirección y sentido. La respuesta incorrecta, porque tiene una flechita arriba. La respuesta incorrecta, la fuerza no es un vector. ¿Cuál de las tres es la? Entonces volvemos a intentarlo, por favor, compañera. Démosle a la siguiente, a esa, ¿cierto? Que es... Entonces, ¿por qué la fuerza es un vector? Era la pregunta que nos hacía, entonces la respuesta es porque tiene magnitud, dirección y sentido. Seguimos con las fuerzas, definiendo fuerzas. Compañera Lady. Continúo entonces hablando sobre la fuerza de acción y reacción. Como podemos ver acá en el video, nosotros vemos un péndulo en el cual se mueve la canica, llamemos la canica A, y al golpear la canica que le sigue, estas no se mueven, pero
observamos que la canica al otro extremo, ella sí está ejerciendo un movimiento. A esto le llamamos fuerza de acción y reacción. O sea, la primera ejerce la acción y la que reacciona es la siguiente. Entonces, en esta podemos ver como un ejemplo ahí muy evidente. Se dice que las fuerzas de acción son aquellas fuerzas exteriores que actúan sobre un cuerpo con el objetivo de desplazarlo o de formar su estructura. Entonces, como vemos acá, esta primera canica está ejerciendo una fuerza sobre la otra. Su objetivo es ese. Su objetivo es desplazarlo o deformar la estructura. O, por ejemplo, está empujándolo con un peso, pero entonces el siguiente no se mueve. Entonces ahí pasamos a definir, por ejemplo, la reacción, que son las fuerzas que son generadas como una respuesta a reacción por el cuerpo o el objeto que está recibiendo la fuerza de acción a fin de mantener el equilibrio. Por ejemplo, si tratamos de mover una caja de un tamaño y pues de un peso, esta va a generar una fuerza de reacción para mantener su equilibrio. Y pues evidentemente acá vemos que se crea un equilibrio ya que una está ejerciendo pues su fuerza sobre la otra, pero pues esta viceversa, se mantiene pues ahí el equilibrio en el cuerpo. Bueno, otro tipo de fuerza que es muy interesante son la fuerza elástica y la fuerza de tensión. Nosotros acá vemos en la parte número 1, la fuerza elástica se refiere pues a la fuerza que poseen ciertos cuerpos para recuperar su forma o su estructura original, luego de estos haber sido deformados. Por lo tanto, pues se crea un tipo de fuerza que depende en gran medida de propiedades físicas del cuerpo. Y pues un ejemplo de esto es este resorte que nosotros vemos acá. El resorte, nosotros tenemos un objeto pegado a ese resorte, o simplemente cuando nosotros estiramos el resorte, nosotros vemos que el resorte tiende a volver a su posición, a su estado original. Entonces acá estamos viendo cómo interactúa, cómo funciona la fuerza elástica. Otro ejemplo es la fuerza de tensión. Bueno, esta se trata de un tipo de fuerza que se transmite a través de diferentes cuerpos diferentes. O sea, valga la redundancia. Se trata de dos fuerzas opuestas que estas están afectando un mismo cuerpo, pero en direcciones opuestas. Entonces acá vemos el ejemplo de la polea. Nosotros vemos que hay una resistencia que está creando una fuerza, que está haciendo una tensión, pero a la vez vemos acá al frente la mano que está alando esta polea. Entonces hay otra fuerza ahí que está creando esa tensión. Entonces es esto. Bueno, ya para pues finalizar nuestros quizzes, vamos a ver acá el número 5. ¿Qué pregunta nos trae? La idea es llevar como la misma metodología que se ha venido implementando. Acá la pregunta final nos dice, ¿cuáles son los efectos de aplicar fuerza sobre un cuerpo? Como opciones de respuesta tenemos, bueno, uno de los efectos son los músculos más grandes. Pues para un joven que apenas está entrando en estos conceptos puede ser una pregunta muy válida. Y porque pues normalmente nosotros tendemos a relacionar como, bueno, una persona grande, musculosa, pues es una persona fuerte, entre más músculos, más fuerza, ¿cierto? Otra de las respuestas dice cambios de velocidad, deformaciones en un cuerpo y fenómenos de levitación. Vamos a seleccionar acá los fenómenos de levitación. Y nos dice pues que es incorrecta. Miramos acá, por ejemplo, músculos más grandes. Igualmente, pues es incorrecta. La ventaja es que pretendemos que el estudiante pueda volver a repetir la selección de respuestas hasta que coincida con la respuesta correcta para que vaya interiorizando pues el concepto.
Bueno, y acá al finalizar, entonces nos dice que llegaste al nivel más alto y pues y que eres fuerte y que eres todo un Newton. Entonces, pues pretendemos que el estudiante, pues bueno, que se sienta como, uy, sí, no, pues llegué al nivel alto, soy Newton, tengo puntos, bueno, todo el cuento. Ya para finalizar, entonces le dejamos como una actividad planteada al estudiante donde vemos diferentes figuritas. Entonces, nosotros le pedimos que dibuje pues en su cuaderno las imágenes que correspondan al tema de fuerza. Entonces, pues vemos acá átomos, moléculas, radios, libros, el péndulo. Bueno, vemos bombillos, acá el resorte, vemos diferentes dibujos que aplican pues a este concepto. Entonces la idea es que el estudiante también de una manera gráfica empiece como a reconocer como y asociar qué es lo que corresponde al tema que se está viendo. Bueno, para finalizar, bueno, nosotros, Felipe, Johanna y John, les presentamos la bibliografía, se realizó pues la compilación de los elementos con base a diferentes páginas de la web. También se tuvieron en cuenta repositorios de revistas científicas. Muchas gracias. Y pues acá para finalizar, una frase que nos dice: lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Es una frase de Isaac Newton. La idea es pues que nuestros estudiantes vean esta frase como una motivación para seguir estudiando, aprendiendo y sacar adelante pues sus proyectos. Muchas gracias.